No me invitaron a la boda de mi propia hija. Y no porque esté muerta, ni porque haya hecho algo terrible, sino, simplemente, porque soy su madre. Mi nombre es Elena García. Tengo 59 años. Vivo sola en una antigua casa de ladrillo en las afueras de A Coruña, en Galicia, la misma casa donde pasé toda mi vida adulta criando a 2 hijos después de que mi marido falleciera. Soy gerente administrativa en un bufete de abogados cerca del centro. No es nada glamuroso, pero es un trabajo estable. Fue suficiente para mantener a 3 personas, una madre y 2 hijos, durante los largos inviernos y las facturas que nunca llegaban con retraso. Aquella mañana era lunes. Caía una lluvia fina, ese tipo de orvallo al que los gallegos están tan acostumbrados que ni se molestan en abrir el paraguas. Estaba tomando mi café cuando abrí el portátil para revisar mi correo personal, un ritual silencioso para mantenerme ocupada en mis últimos años. Vi el nombre de Raquel, mi hija, en mi bandeja de entrada. Sin asunto. Sin saludo. Solo Raquel García, ahí, escueto y solitario como un signo de interrogación. Hace 3 semanas me había llamado para preguntarme cuáles eran mis flores favoritas para la decoración de la boda. Recuerdo esa llamada a la perfección. Raquel se rió, diciendo que quería que su ramo fuera igual que las flores que le encantaban a mamá cuando era joven. Nunca pensé que esa sería la última vez que la oiría hablarme de esa manera. Hice clic en el correo. Creo que es mejor que veas la retransmisión en directo. Voy a limitar la lista de invitados. Además, verlo online es prácticamente lo mismo y te ahorras el viaje y el gasto. Ja, ja, ja. Eso era todo. Ni un mamá, ni un lo siento, ni una sola palabra de explicación. La mano me tembló, lo justo para que el café se derramara por el borde de la taza y me cayera en el dorso de la mano. Estaba caliente, pero no sentí el escozor. El dolor no necesitaba una quemadura física. Todo lo que necesitaba era ese ja ja ja. 1 minuto antes, era la madre de la novia. 1 minuto después, era una extraña a la que le ofrecían un enlace a una videollamada. Me quedé sentada durante un buen rato. Quizá 10 minutos, quizá 30. No estoy segura. Solo sé que no lloré. No me enfadé. No la llamé para exigirle respuestas. Abrí un borrador para responder y escribí 4 palabras. Claro. Disfruta de tu día. Lo leí una vez. Sin correcciones. Ni siquiera un punto final. Le di a enviar como si estuviera cerrando una puerta, no con llave, pero dejando claro que nadie debía volver a entrar. No borré el correo. Lo imprimí. Una sola página en blanco con 7 líneas de texto. La pegué con cinta adhesiva en el interior del cajón de mi escritorio, ese donde guardo los extractos de mi plan de pensiones, mis tarjetas del seguro y las cartas que mis hijos me escribían desde el colegio. No para acusar, sino para recordar. Esa tarde me senté en mi butaca junto a la ventana, con el café ya frío en la mano, y observé el jardín empapado por la lluvia. Las gotas se deslizaban por el cristal como si tuvieran algo que decir. Pero yo no. Yo guardé silencio. Y por primera vez en mi vida como madre, dejé que mi silencio hablara por mí. Permanecí en esa butaca mucho tiempo después del correo. El café en mi mano estaba helado, pero mi mente vagaba por los años pasados. Esos años que, al mirar atrás, no estoy segura de cómo logré superar. Solo sé que sobreviví. Perdí a mi marido en otoño,
cuando Raquel tenía 12 años. Un accidente de coche en la AP9. Llovía y los frenos fallaron. Dijeron que murió en el acto. Recuerdo que era un viernes, porque tuve que secarme las lágrimas y aún así presentarme a la reunión de padres y profesores de Javier el lunes siguiente. Él solo estaba en cuarto de primaria, todavía luchando por atarse bien los cordones. Ningún seguro de vida es suficiente para criar a 2 hijos y pagarles los estudios. Acepté turnos extra en la farmacia de una vieja amiga, pluriempleada como contable autodidacta por las noches, introduciendo facturas y cuadrando libros de cuentas. Durante el día, seguía en el bufete, enterrada entre acuerdos de divorcio y últimas voluntades de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hubo un año, lo recuerdo claramente porque Raquel se preparaba para la universidad, en que Javier celebró su 11º cumpleaños solo con una tarta de supermercado. Yo no estuve allí porque tuve que ir a firmar los papeles de su beca. Le pedí a nuestra vecina que le encendiera las velas. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba dormido. La tarta estaba intacta, salvo por un pequeño trozo que faltaba. Había cortado un pedazo para mí. En ese momento, pensé, se lo compensaré. El año que viene será diferente. Pero cada año era igual. Un horario de trabajo apretado, plazos de matrícula, llamadas del banco por los préstamos estudiantiles. Me convertí en la solucionadora de problemas silenciosa que nadie veía. Una vez, durante una cena con sus amigos, Raquel dijo algo que nunca olvidaré. Mi madre es el tipo de mujer a la que los planes nunca le fallan. Sonreí entonces. Estaba orgullosa. ¿Quién no se alegraría de oír a su hija decir eso delante de extraños? Pero ahora, sentada aquí con un correo que sugiere que vea la retransmisión en directo de su boda, esa frase se siente como un grillete. Una confirmación de que yo era en quien siempre se podía confiar, tanto que nadie necesitaba preguntar. Hubo una vez en que tuve que pedir un préstamo de 4.000 euros con un interés altísimo para que Raquel pudiera hacer unas prácticas no remuneradas en Madrid. Dijo que era una oportunidad única en la vida, que a todas mis amigas se lo pagan sus padres. Se me encogió el corazón al oír eso. No quería que se sintiera menos. Así que firmé los papeles y, en silencio, reduje mis almuerzos a solo pan y agua durante 6 meses. Las prácticas duraron solo 2 semanas. Raquel volvió a casa y dijo, no era lo que esperaba. Tardé 8 meses en pagar esa deuda. Nunca se lo conté. La Navidad pasada, Raquel me envió una felicitación preimpresa, de esas que se compran en una caja, con el saludo navideño en una fuente genérica. Ni una sola palabra escrita a mano. Ni siquiera su nombre. Solo, te deseamos unas felices fiestas de parte de los Marcos. Guardo esa tarjeta en una vieja caja de madera, junto con las fotos de su primer cumpleaños y el collar que mi marido me regaló el año que nació Javier. Todo lo que hice, cada recuerdo que atesoré, lo hice pensando que algún día mis hijos lo entenderían. Pero ahora empiezo a preguntarme, ¿es posible que ella nunca me viera como una persona, sino solo como una madre? Aún no tengo la respuesta. Pero una cosa se está volviendo dolorosamente clara. Lo había dado todo, pero nadie me había preguntado nunca si había algo que quisiera quedarme para mí. 3 días después del correo de la retransmisión en directo de Raquel, recibí una notificación de mi banco. Era un correo electrónico de Víctor, el director de la sucursal al que conocía desde hacía años. Adjunto estaba el contrato de pago final para la reserva del lugar de la boda. Una nota al final decía: Elena,
Solo necesito que confirmes tu identidad de nuevo. Parece que hay un pequeño problema con el NIF en nuestro sistema y nuestro departamento de contabilidad necesita una doble comprobación. Aún no había transferido la segunda cuota de 50.000 euros, pero el papeleo se había preparado la semana pasada, cuando todavía pensaba que era la madre de la novia. Incluso había llamado a Víctor para pedirle que agilizara el proceso porque se acerca el gran día. Ahora, no había ningún gran día para mí, pero abrí el archivo adjunto de todos modos. Era un PDF de 3 páginas. No me molesté en leer los términos y condiciones. Lo que me llamó la atención estaba en la última página. La línea de la firma. García, fecha de la firma. Hace 3 meses me quedé mirándola durante un buen rato. No era mi firma. La E estaba ligeramente torcida, el bucle final del adorno presionado con más fuerza de lo habitual. Yo tengo la costumbre de firmar con una ligera inclinación hacia la izquierda, con trazo ligero. Esa no era yo. De repente, como un sonido débil que se repetía en mi cabeza, recordé. Hace 2 meses, Raquel me había enviado un mensaje pidiéndome mi firma para imprimirla en las invitaciones de boda y darles un toque vintage. Dijo que quería hacer algo tradicional, como las invitaciones de la época de nuestros abuelos. Me emocioné, pensando que mi hija quería preservar una parte del legado de nuestra familia. Le había hecho una foto a mi firma de un formulario antiguo y se la había enviado por correo. Solo esa vez. Nunca imaginé que se usaría en un contrato financiero. Cerré el portátil y me erguí. Me empezó a doler la espalda, un dolor sordo sin un origen claro. No venía de la columna, sino de algo dentro de mí que se acababa de descolocar. Una línea recta se había torcido. No me enfadé. No grité. No llamé a Raquel ni golpeé la mesa. Simplemente cogí el teléfono, busqué el nombre de Víctor en mis contactos y marqué. La llamada duró menos de 3 minutos. Necesito una copia física del contrato. Entero. Con la firma. ¿El motivo? La necesito para mis archivos personales y fiscales. Mi voz era firme. Tan firme que Víctor incluso me deseó un buen fin de semana. Colgué y me acerqué a la impresora junto a la ventana. Tardó exactamente 12 segundos en imprimir las 3 páginas. Las cogí, las doblé cuidadosamente, las sujeté con un clip metálico y las metí en un sobre de papel manila. En la esquina superior derecha del sobre, pegué una nota adhesiva amarilla. Escribí con letras pequeñas y uniformes, para el despertar. No iba a demandar a mi hija. No iba a llamar a la policía ni a contratar a un abogado. Solo necesitaba recordar la sensación de ser utilizada como una herramienta, como un nombre con valor legal pero sin valor sentimental. Recordar que, a veces, una mujer que ha sido madre durante demasiado tiempo olvida quién es, hasta que alguien firma en su nombre sin preguntar. Coloqué el sobre en el cajón izquierdo de mi escritorio. El cajón donde siempre había guardado mis tarjetas sanitarias, mis bonos del Estado y las viejas cartas que Raquel me enviaba desde los campamentos de verano. El lugar donde almacenaba todo lo que una vez creí que era real. Esa noche no cociné. Comí 2 rebanadas de pan de molde, bebí un vaso de agua tibia y me acosté a las 9 de la noche. Pero no me dormí enseguida. Me quedé tumbada, mirando al techo, y pensé en algo simple. Quizá la verdadera bofetada no es cuando alguien te dice algo terrible. Es cuando usan tu nombre, tu vida, sin siquiera molestarse en mirarte a los ojos.
A la mañana siguiente, me puse mi viejo abrigo de lana gris y un par de mocasines de color beige ya gastados. No me maquillé. No me peiné. Solo me cepillé el pelo y me lo recogí, como cualquier otro día de trabajo. Pero hoy no iba a trabajar. Iba al banco. La sucursal del Banco Central Hispano estaba a 4 manzanas de mi oficina, en la esquina donde estaba la panadería que tanto le gustaba a mi marido. Un lugar al que llevaba yendo casi 20 años. Entré y la campanilla de la puerta sonó suavemente, lo justo para que alguien que me conociera levantara la vista. Y Víctor levantó la vista. Víctor Salazar, el director de la sucursal, de unos 40 años, un hombre de rostro amable que siempre recordaba a sus clientes por cómo tomaban el café. Dejó su escritorio y se acercó rápidamente, con la mano extendida para el apretón de manos de costumbre. «Buenos días de nuevo, señora García», sonrió amablemente. «¿Café solo, sin azúcar, hoy?» Me senté en la silla frente a él, abrí mi bolso y saqué la carpeta que contenía el contrato del lugar de la boda. «Hoy no he venido a hablar de café», dije. «Quiero cancelar la transferencia. Y quiero asegurarme de que mi nombre no figure en ningún contrato relacionado con ese evento». Víctor hizo una pausa. Mi tono era más resuelto de lo que nunca me había oído. La amabilidad en sus ojos se suavizó hasta convertirse en cautela. «¿Es por lo de Raquel y Marcos?» Asentí, sin emoción. «Creo que me han eliminado de la lista familiar. Así que voy a eliminarme yo de la cuenta». No dijo nada durante unos segundos. Luego, giró silenciosamente su monitor hacia él y comprobó el sistema. «Ha tenido suerte de venir. La transferencia de 50.000 euros aún no se ha procesado. El lugar de celebraciones en La Rioja nunca confirmó su número de cuenta bancaria. Lo que significa que podemos anularlo todo». Solo asentí. No necesitaba saber por qué no lo habían confirmado. Lo único que necesitaba saber era que todavía tenía el poder de dar marcha atrás. Y esta vez no iba a perder mi oportunidad. Víctor imprimió un recibo de cancelación y lo grapó a un documento de exención de responsabilidad. Tomé los papeles, los leí de arriba abajo y firmé. Mi firma tembló un poco, no porque mi mano estuviera débil, sino porque mi corazón latía con un ritmo firme y desafiante. Era el pulso de la claridad, no del miedo. Después de firmar, doblé el recibo por la mitad. Luego lo rompí en 2 trozos. Una mitad la tiré a la papelera a los pies de Víctor. La otra mitad la doblé en un pequeño cuadrado y la guardé en mi cartera de cuero. No como un recuerdo, sino para recordar la primera vez que elegí recuperar mi propio poder. Víctor me miró, con un atisbo de tristeza en sus ojos. «Si hay algo más que pueda hacer», dijo, dejando la frase inacabada. Me levanté y esbocé una pequeña sonrisa. «Solo mantén esto entre nosotros. No quiero que nadie se entere. Simplemente he aprendido la lección». Salí del banco. El cielo seguía nublado, pero no llovía. Crucé la calle y me detuve en la tienda de la esquina. Compré una barra de pan, una cuña de queso manchego y una vela con aroma a canela. Algo que nunca antes había comprado para mí. De vuelta en casa, colgué el abrigo, dejé la cartera sobre la mesa y abrí el mueble bar. Una botella de Rioja de 2016 seguía allí, intacta. La había comprado para Nochebuena hacía 4 años, con la intención de abrirla cuando Raquel viniera a casa. Pero no vino. Dijo que estaba ocupada con el trabajo.
Nunca abrí la botella. Se quedó ahí hasta hoy. Cogí una copa y me serví un tercio. El vino tinto brillaba bajo la luz de la cocina, como la sangre diluida de un recuerdo olvidado. No alcé la copa por nadie, ni por una fiesta, ni por una reconciliación. Tomé un pequeño sorbo y me dije a mí misma, sin que nadie me oyera, un brindis por una copa de vino que no es para nadie más. Sobre las 4:30 de la tarde, mientras el sol comenzaba a retirarse del porche trasero, oí abrirse la puerta principal. No un golpe, no un timbre. El sonido de una vieja llave girando en una cerradura familiar. Solo 3 personas habían tenido alguna vez una llave de mi casa: Raquel, Javier y mi difunto marido. Javier entró como siempre, se quitó los zapatos, sin saludar. Mi hijo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero directo. Como su padre. La forma en que se plantó en medio del salón hoy no fue diferente, sin rodeos, sin vacilaciones. Solo una frase, disparada desde la garganta: «Mamá, ¿qué está pasando?» Raquel está perdiendo los papeles. Estás revolucionando a toda la familia. Levanté la vista desde el sofá, con la mano aún sosteniendo un libro sin leer. La luz del atardecer que entraba por la ventana proyectaba su rostro en la sombra, mientras las lámparas de dentro permanecían apagadas. ¿Qué familia?, pregunté, con mi voz no más alta de lo habitual. Porque desde donde yo estoy sentada, ya no formo parte de esa familia. Javier exhaló bruscamente, como si contuviera algo que estaba a punto de estallar. Sabes la presión que tiene, sabes lo estresante que es esta boda. Marcos y sus padres son muy exigentes, y Raquel está. Lo interrumpí, no bruscamente, solo de manera definitiva. Si a Raquel no la invitaran a la boda de Javier, ¿qué pensarías? Se quedó helado. Sus manos seguían en los bolsillos de la chaqueta. Su mirada se desvió de mí a la estantería cercana, donde guardaba una vieja foto de los 3 en la graduación de bachillerato de Raquel. No hubo respuesta. Me levanté y dejé el libro en la mesa de centro. No doblé la esquina para marcar la página. Dijiste que siempre hago que todo gire en torno a mí, dije, con voz uniforme. Te equivocas. He girado en torno a vosotros durante 30 años. Pero hoy he vuelto a mi propio eje. Javier seguía sin decir nada. Nunca se había encontrado con una respuesta tan directa de mi parte. Quizá intentaba formular una réplica. Quizá no. Caminé hacia la puerta y la abrí ligeramente. Puedes quedarte con tu llave. Pero a partir de ahora, si quieres entrar, llama. Javier se dio la vuelta, no dijo nada más y se fue. La puerta se cerró tras él, no de un portazo ni con prisa. Solo un suave y cotidiano clic. Pero para mí, ese sonido resonó como un colapso lento y final, decisivo e irreversible. Me quedé junto a la puerta un momento. El olor a madera vieja y la lluvia fina de fuera se mezclaron, recordándome un verano de hace años en que un pequeño Javier entraba corriendo por esa puerta con los pies llenos de arena, preguntando: «Mamá, ¿tenemos algo de merienda?». No lloré. No era necesario. Algunas despedidas en la vida no requieren lágrimas, solo claridad. Volví al sofá y encendí una lámpara. El salón volvió a estar iluminado. Pero esta vez, lo supe con certeza, la luz era para mí, no para esperar a que alguien volviera a casa. Una semana después de que Javier se fuera de mi casa sin mirar atrás, recibí un mensaje de Alicia Sanz, una antigua compañera del bufete.
Se había sentado una fila más allá de mí durante casi una década. Sabía cómo tomaba el café, cómo usaba notas adhesivas para recordatorios y cómo siempre dejaba en silencio su vida personal a un lado cuando el trabajo lo requería. El mensaje era corto: he estado siguiendo lo que está pasando. Hoy he escrito algo. No tienes que compartirlo, pero si quieres leerlo. Adjunto había un enlace de Facebook. No lo abrí de inmediato. Me preparé una taza de manzanilla, la puse en la mesa del comedor y acerqué una silla como si fuera a ver una película familiar. Tenía la sensación de que sabía lo que Alicia escribiría, pero nunca esperé que me doliera el corazón y a la vez me reconfortara. La publicación comenzaba con una frase impactante: mi madre es Elena García. Bueno, no mi madre biológica, pero sí la mujer que más me enseñó sobre la bondad y el precio que pagas por ser demasiado buena con gente que no se lo merece. Alicia no mencionó a Raquel ni a Marcos por su nombre, pero cualquiera que me conociera sabía de qué estaba hablando. Escribió sobre nuestro tiempo trabajando juntas, sobre cómo en cada cumpleaños yo llevaba una tarta para toda la oficina, mientras que yo solo comía un trocito. Recordaba cómo siempre preguntaba a los nuevos becarios si necesitaban algo, aunque mi trabajo era solo gestionar horarios y material de oficina. Escribió: una vez la vi sosteniendo el teléfono, con las manos temblando, después de que su hija la llamara para decirle que no iría a casa por Navidad porque estaba ocupada. Simplemente colgó en silencio y luego se giró para revisar un documento notarial como si nada hubiera pasado. La publicación se extendió más rápido de lo que podría haber imaginado. En menos de 2 días, tenía más de 40.000 compartidos. No suelo mirar Facebook, pero mi correo electrónico se inundó de notificaciones porque mi nombre estaba siendo etiquetado. Cada vez que abría uno, veía comentarios llenos de simpatía, indignación o simplemente suspiros compartidos. Una mujer llamada Lourdes comentó: mi hijo celebró el cumpleaños de mi nieto y no me invitó, dijo que era para no incomodar a la otra abuela. Conozco ese sentimiento, Elena. Me reí al leer eso. No una carcajada, solo una risa suave que hizo vibrar ligeramente el borde de mi taza de té. Era la primera vez que me reía de verdad en semanas. No porque algo fuera gracioso, sino porque de repente me di cuenta de que no estaba sola. Mi historia no era única. Había miles de mujeres españolas como yo, mujeres que una vez fueron consideradas la columna vertebral de sus familias, solo para ser apartadas de la mesa sin una palabra de explicación. No comenté la publicación. No le di a me gusta. No la compartí y no llamé a Alicia para darle las gracias. Sabía que ella entendería que lo leería. Y ella sabía que yo no era el tipo de persona que monta una escena. Habíamos trabajado juntas el tiempo suficiente como para comunicarnos sin muchas palabras. Me enteré por rumores, de una conocida en la industria de la organización de eventos, que las cosas se estaban desmoronando para Raquel. Habían perdido el lugar de la boda. La floristería canceló su contrato por impago. Los padres de Marcos estaban furiosos porque no podían permitir que su nuera se convirtiera en un espectáculo en Internet de esa manera. Oí que la madre de Marcos le había preguntado directamente a Raquel: ¿es de las que demandan? ¿Necesitamos buscar nuestro propio abogado? No respondí. No publiqué nada en Internet. No me expliqué a nadie. Solo había una cosa que guardaba en mi corazón, tan clara como la firma falsificada en aquel contrato. Mi silencio era la única declaración que no podían tergiversar. Silenciosa, pero no sumisa.
Ya no era la mujer que solo sabía sacrificarse. Estaba aprendiendo a ser la mujer que sabe cuándo parar. Leí el correo de Raquel a las 11:42 de un miércoles por la noche. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pared marcando cada segundo como un recordatorio. El tiempo de espera ha terminado. El asunto decía: sé que me equivoqué y lo siento. Un asunto escrito con un guión, como para separar dos mundos: el mundo de admitir la culpa y el mundo de las condiciones. No lo abrí de inmediato. Me preparé una taza de manzanilla, sin azúcar, sin limón. Luego acerqué una silla a la mesa del comedor, abrí el portátil y moví el cursor lentamente, como si estuviera a punto de leer un testamento, no el de mi hija, sino el de la madre que solía ser. El correo era largo, casi 800 palabras, sin saludo, sin un mamá. Empezaba con una declaración contundente, del tipo que Raquel usaría en su bufete: «Eres la mujer más fuerte que conozco». Lo leí sin levantar una ceja. No me conmovió. Sabía que frases como esa suelen preceder a una excusa. Solo quería un día de boda perfecto, sin presiones, sin dramas. Me equivoqué al dejar que las opiniones de otros me afectaran. La niña que una vez lloró en mi hombro en segundo de la ESO porque sus amigas la habían excluido, ahora escribía palabras que se sentían ajenas, como si se dirigiera a un antiguo jefe, no a la mujer que se quedó 3 noches seguidas despierta para coser el vestido de graduación que ella misma había diseñado. Pero el último párrafo era donde comenzaba la verdadera historia. Si todavía me quieres, nos ayudarás a cerrar el resto del contrato antes de este viernes. No me sorprendió. Ni siquiera me enfadé. Simplemente cerré el portátil. La pantalla se oscureció, dejando mi rostro en la sombra, inexpresivo, sin temblar, solo la quietud de alguien que acababa de oír la respuesta a una pregunta que ya no estaba haciendo. Me levanté y caminé hacia mi impresora. El pequeño despacho apenas tenía espacio para un escritorio y una vieja estantería. Imprimí el correo, 2 páginas de papel A4, el texto oscuro y nítido. Sin borrones, sin ambigüedades. Cogí una pequeña chincheta y clavé el correo en el tablón de corcho junto a mi escritorio, el lugar donde normalmente ponía las facturas y mis citas favoritas. Justo debajo de la frase: «Solo ayuda a quienes no te traten como un medio para un fin». Raquel fue una vez mi todo, pero hoy era solo la remitente de un correo electrónico condicional. Me quedé mirando el tablón de corcho durante un buen rato. Luego apagué el wifi. Por primera vez desde 2007, el año en que compré mi primer portátil para seguir las notas de Raquel online, me desconecté por completo de Internet. Sin Gmail, sin Facebook, sin notificaciones del banco. No quería saber nada más durante los siguientes 3 días. No necesitaba ver si Raquel respondía. No necesitaba leer nuevos comentarios en la publicación de Alicia. Y ciertamente no necesitaba que nadie me recordara que el plazo de antes del viernes se acercaba. Me senté en el sofá y cogí el libro que había abandonado la semana pasada, una vieja novela con la cubierta suavemente doblada, llena de personajes que no se parecían en nada a mí, pero en la que encontraba una sensación de paz. Cuando apagué el wifi, vi algo con más claridad de lo que cualquier red podría mostrarme. Querer a mi hija es un instinto. Pero negarme a ser utilizada, eso es una elección. Y yo había hecho mi elección. No volví a encender el wifi en 3 días. Leí, regué mis plantas,
Preparé sándwiches sencillos y dejé mi teléfono en el cajón de un escritorio. No porque quisiera escapar del mundo. Solo quería volver a ver mi propio pequeño mundo, un mundo sin el sonido de las notificaciones, sin mensajes condicionales, sin un mamá colgando de un hilo. A la tercera tarde, mientras limpiaba la encimera de la cocina, sonó el timbre. No era un timbre urgente. Tampoco era vacilante. Era el tipo de timbre de alguien que sabe que podría no ser bienvenido. Abrí la puerta. Tania Montero, la mejor amiga de Raquel desde quinto de primaria, estaba en el porche. Llevaba una pequeña mochila, una chaqueta vaquera descolorida y sus ojos parecían pedir permiso antes incluso de hablar. Lo siento mucho, sé que no debería estar aquí, pero Raquel no tiene a nadie más con quien hablar. No me sorprendió. Tampoco fui fría. Simplemente me hice a un lado. Pasa. Justo estaba preparándote. Nos sentamos en la cocina. La vieja cocina con sus cortinas de flores descoloridas por el sol, la silla de madera con un barrote roto que aún no había arreglado y la tetera que usaba cada vez que Raquel se resfriaba. Tania rodeó la taza caliente con las manos como para calentarse las palmas. Después de un momento, habló. Su voz no temblaba, pero era lenta, como si estuviera sopesando cada palabra. Tiene miedo de ti. No porque seas intimidante, sino porque la ves con más claridad que nadie. No respondí de inmediato. Sostuve mi propia taza, observando el vapor que se elevaba del agua caliente, fino y silencioso como las cosas que había elegido no decir. No estoy enfadada, repliqué finalmente. Simplemente estoy harta de jugar una partida de ajedrez en la que la torre siempre es tratada como un peón. Tania me miró. No había lágrimas en sus ojos, pero sí una tristeza genuina que una vez vi en Raquel el día que la rechazaron para su primera beca. ¿Y si de verdad lo siente? Hice una pausa. No porque no tuviera una respuesta, sino porque me había hecho esa misma pregunta demasiadas veces. Dejé mi taza, sin apartar la vista de Tania. Tania, la gente no te invita a una retransmisión en directo si eres importante. Ella bajó la cabeza. No necesité más explicaciones. No necesité que Tania hablara por Raquel. Su presencia, su silencio, decían más de lo que cualquier correo electrónico podría decir jamás. Antes de irse, Tania se detuvo en la puerta, se volvió y me miró durante un largo momento. Eres el tipo de madre que todo el mundo desearía tener, y el tipo que nadie debería perder jamás. No respondí. Me acerqué y la abracé, más fuerte que la última vez que había abrazado a mi propia hija. El abrazo no era para perdonar. No era una bendición. Era solo una afirmación silenciosa. Yo seguía siendo una persona. Alguien todavía me recordaba por quién era, no por lo que tenía para dar, sino por quién había sido. La puerta se cerró tras Tania. La cocina volvió a estar en silencio. El té de mi taza todavía estaba caliente. Pero yo me había vuelto fría a las disculpas que solo se ofrecen para pedir algo a cambio. Javier no llamó. Solo envió un mensaje de una sola línea. Pensé que debería saberlo. Raquel se casa en el jardín de casa esta semana. Nada que ver con el plan original. Leí el mensaje mientras colocaba flores en la mesa del comedor. Un ramo de tulipanes de color crema pálido que había comprado en el mercado de la plaza esa mañana. Arreglar flores fue algo que aprendí de mi madre. Solía decir, no esperes a que alguien te regale flores. Una mujer puede comprárselas ella misma.
Lo había olvidado. No respondí a Javier. No pregunté por la fecha ni el lugar. No pregunté quién estaría allí. Porque, sinceramente, lo único que importaba era que yo no estaría. 2 días después, una conocida que trabaja en la farmacia del barrio me envió unas cuantas fotos por correo. Su sobrino había sido contratado para grabar la ceremonia. Era una boda pequeña, celebrada en el patio trasero de la casa de Marcos. Un patio de cemento irregular, unas pocas filas de sillas plegables y unas guirnaldas de luces colgadas deprisa y corriendo, como para una fiesta de cumpleaños infantil. Las flores eran de plástico. La mesa del banquete, prestada de la iglesia del barrio. El vestido que llevaba Raquel era de alquiler. No le quedaba del todo bien, abultado en la cintura y caído en los hombros. Vi a Marcos volverse para decir algo a un hombre mayor, probablemente su padre, y su cara no era la cara de un hombre viviendo el mejor momento de su vida. Parecía que solo estaba terminando una tarea que no se podía cancelar. Solo miré las fotos unos segundos. Lo suficiente para ver lo que necesitaba ver. Luego las borré. No sentí vindicación. No sentí arrepentimiento. Solo sentí calma. En una foto vi a la abuela de Marcos, la que una vez le había dicho a Raquel que yo era demasiado independiente para ser una madre como Dios manda. Estaba sentada sola en un rincón, rodeada de parientes que comían tarta barata y mantenían conversaciones educadas y forzadas. No sonreía. Su rostro parecía congelado en plena primavera. Y Raquel, en todas las fotos que vi, no sonreía de verdad en ninguna. Su expresión no era de enfado, ni de felicidad, ni radiante como la de una novia normal. Era solo una mirada de agotamiento, como la de alguien que acaba de despertar de un largo sueño y aún no ha procesado lo que ha pasado. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa del comedor, con el aroma de los tulipanes todavía en mis manos. No me sentí desconsolada, tampoco victoriosa. Pensé para mis adentros. No necesité estar allí para ver que me necesitaban. Me necesitaron demasiado tarde. Algunas puertas no se cierran con la mano, sino con el corazón. Y mi corazón se había cerrado hacía mucho tiempo. Solo ahora podía oír claramente el clic resonando dentro de mí. Nadie me invitó, pero tampoco nadie me prohibió ir. Y ese mismo hecho hizo que mi ausencia fuera la declaración más clara de todas. No porque fuera mezquina, no porque no hubiera perdonado, sino porque, a veces, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejarle vivir con sus propias decisiones, de principio a fin. Empecé una clase de cerámica un sábado por la tarde. El tiempo no era lluvioso, ni soleado. Era simplemente esa luz constante y uniforme de principios de primavera que te incita a hacer algo sin un motivo concreto. La clase se impartía en un pequeño rincón del centro cívico, una sala que olía a tierra húmeda, a agua limpia y al suave jazz que sonaba desde un altavoz Bluetooth en una estantería. La instructora era una mujer llamada Marisa, de 62 años, con el pelo plateado y etéreo, que hablaba lenta y deliberadamente. Moldeaba cada trozo de arcilla como si estuviera sintiendo el pulso de un alma esperando a ser formada. Me senté en una mesa al fondo. Mis manos temblaron ligeramente al tocar el primer bloque de arcilla. No por la edad, sino porque era la primera vez en tantos años que hacía algo, solo para mí. La mujer a mi lado se llamaba Pilar, de 67 años, una enfermera jubilada. Dijo: «Estoy en cerámica porque quiero rehacer el cuenco de helado favorito de mi marido».
Falleció el año pasado. Y nunca aprendí a modelar arcilla. No hablamos mucho. Pero cada vez que miraba a Pilar, me veía a mí misma en ella. Una mujer que había perdido tanto, aprendiendo ahora a aferrarse a lo que quedaba. Mi primera vasija salió deforme. El borde no era redondo, la base estaba ligeramente inclinada. Pero cuando la levanté del torno, me lavé las manos y la miré de cerca. Sonreí. Una sonrisa de verdad. Mis manos aún temblaban, pero mi corazón estaba tan en paz como la tierra después de la lluvia. La semana siguiente, Guillermo Ferrer, mi antiguo jefe, me invitó a un café en la cafetería cerca del bufete. El lugar donde había trabajado durante 18 años sin tomarme nunca más de 2 días libres seguidos. Guillermo llegó 10 minutos tarde, todavía con su habitual camisa de rayas y corbata gris, su complexión tan robusta como siempre. Puso 2 cafés con leche sobre la mesa, se sentó frente a mí y dijo: «Sabía que volverías al mundo. Pero esta vez, ya nadie elige tu rumbo. Excepto tú». No dije nada. Solo lo miré y asentí. Un asentimiento que no necesitaba más palabras. Esa noche, abrí mi diario. No para escribir una lista de tareas como antes, sino para escribir un breve pasaje. Mi letra no era tan firme como solía ser, pero era lo suficientemente clara como para leerla sin perder una palabra. Solía pensar que ser madre significaba no tener opciones. Pero ser persona, sí. No perdí a mis hijos. Solo perdí mis ilusiones sobre ellos. Y ahora ya no vivo de ilusiones. A la tarde siguiente, saqué mi primera taza de cerámica al porche. Me senté en la silla de madera que había vuelto a pintar de un azul pálido. El suave sol proyectaba su luz sobre la mesa, reflejándose en el costado de la taza. La levanté lentamente. El borde seguía un poco torcido, el esmalte irregular, pero la amaba tanto como amaba este nuevo capítulo de mi vida, imperfecto, pero creado por mis propias manos. Giré la taza ligeramente hacia afuera. En un costado había grabado una pequeña inscripción: «No estoy aquí para ser útil. Estoy aquí para ser». Por primera vez en años, tomé un sorbo de té no por nadie, sin esperar a nadie. Y me sentí verdaderamente viva, no por un rol, no por una expectativa, sino por mí misma. Sé que algunos de vosotros podríais estar leyendo esto y pensando: debería haberlos perdonado. Las cosas podrían haber ido mejor si hubiera cedido. No culpo a nadie por pensar así. Yo también solía pensar de esa manera. Pero hay una cosa que he aprendido a través de todo esto: ser madre no significa que tengas que desechar tu amor propio. El amor no significa aceptar que te traten como una herramienta. Y a veces, lo más amable que puedes hacer por ti misma es dejar de intentar complacer a personas que ya no te miran con ojos de gratitud. Si eres una mujer que está soportando en silencio, que se pregunta si todavía tiene valor cuando ya no es útil, quiero que sepas: no tienes que esperar a que te desinviten de una lista para entender que mereces ser elegida. No vivimos para complacer a nadie más. Vivimos para estar presentes, para existir, enteras, incluso con nuestras cicatrices. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia ha resonado contigo, por favor, deja un comentario abajo. Nunca se sabe, tu historia compartida podría llegar a alguien que está intentando encontrar silenciosamente su salida, tal como lo estaba haciendo yo.